en el momento en que Dios no lo oyó porque él no quería que su padre se muriera. Entonces fue muy duro pues terminar de formarse sin el padre al lado y además con una madre que era una mujer muy inteligente pero también muy dominante, una mujer fuerte. eh, entonces pues para él fue una lucha lograr en cierto sentido zafársele a esa mamá tan fuerte, tan absorbente, tan inteligente, tan capaz. Y bueno, en la relación de nosotros fue muy lindo porque la relación de nosotros fue también la posibilidad como de reconciliarse con la madre, pues de volver como a armar ese ciclo vital tan bonito. Y Toño lo decía, digamos, el reencuentro con su madre fue a través de la relación conmigo. Entonces, bueno, yo pienso que esa parte fue Y dramática. hermanos, Gloria, Toño. Toño tuvo, cuando se murió el papá, el menor tenía 2 años y otras dos hermanas menores, También, que cuando murió el papá digamos, tenían afectadas por el amor al conocimiento o también profesoras. Consuelo, filósofa de la Universidad Pontificia Bolivariana, y Marta Luz, graduada en Educación en Ciencias Sociales en la Universidad Pontificia Bolivariana. Ambas profesoras del CEFA, después, a ver, el CEFA se llamó después, cambió tanto de nombre. Bueno, eso se acabó llamando el Tecnológico de Antioquia. Y Consuelo, profesora de filosofía en la Universidad de Antioquia. Juan Guillermo, veterinario y profesor también de la Universidad de Antioquia. O sea, pues realmente la mamá pues hizo de todos los hijos unos profesores, muy buenos profesores, todos muy reconocidos. ¿no viste, Gloria? ¿Y qué le hace que nos remontemos y no tenemos afán? Pues tenemos también todos los programas que queramos para poder aproximarnos a Toño. Y entre nosotros es muy inusual que existan padres, y sobre todo diría yo en las generaciones anteriores, que hagan una marca, una influencia tan fuerte sobre el conocimiento. Usualmente las relaciones con el conocimiento solían provenir de vínculos con las instituciones escolares, etcétera. Entonces es muy llamativo que vos hayas introducido esto señalando el marcaje que hizo la madre de Toño y ese posicionamiento ante la historia, etcétera. Y a su vez entonces ella, de cómo se constituye ella, es un hecho gratuito, excepcional, o por qué la atmósfera, digamos, intelectual que va a regir la vida de Toño a través de esa madre. Pues a ver, yo me remito un poco a la historia que Toño contaba. La familia de la mamá de Toño era de Abejorral, una familia liberal, muy liberal, eh, posiblemente eh, pudieron haber sido masones, librepensadores. Y la mamá le dijo al papá, yo lo único que quiero es irme a estudiar a la normal en Medellín. Y se vino pues ya cuando llegó pues la edad, los 18 años, los 15, 18 años, papá Francisco se vino con Marta de Abejorral a caballo a internarla en el internado de la normal de señoritas para que estudiara su carrera de normalista. Entonces ella se educó, era una gran lectora, o sea, desde sus épocas juveniles en Abejorral ella contaba que cogía la vela y empezaba a leer a todos los clásicos franceses. Entonces era una gran lectora y en la familia permitían que fuera una magnífica lectora. Desafortunadamente pues no quedó como una biblioteca. La biblioteca de la Toño decía que para él la biblioteca de la casa de mamá Esther y de papá Francisco, o sea, de sus abuelos maternos, había sido fundamental. Entonces, pues era como una historia familiar donde el conocimiento era muy, muy importante. Por ejemplo, los primeros libros de arte que Toño vio fueron en la casa de mamá Esther. Había una biblioteca de arte maravillosa que era del tío
que estudiaba medicina. A su vez él era un magnífico dibujante, y tenía, bueno, Leonardo, Miguel Ángel, tenía una biblioteca de arte bellísima. Esos libros, incluso algunos le tocaron a Toño, se los prestaba a amigos y esos libros se fueron, muchos de ellos, perdiendo. Por ejemplo, allá tenían, en la casa de la abuela, contaba Toño, tenían el Quijote ilustrado por Doré. Entonces Toño contaba que chiquito se montaba en un taburete y empezaba a contar la historia del Quijote a partir de las imágenes de Doré, y toda la familia toteaba de la risa. Pues un muchachito de 3, 4 años, al que todo el mundo pues le celebraba, pues pero lo que celebraban era eso, ¿cierto? El que el muchachito contara las historias del Quijote, pues como él las interpretaba desde su... Y Toño te contaba, por ejemplo, de tener él a su vez maestros. Por ejemplo, cuando nosotros hemos hablado de Estanislao, y aquí con Pepe y con Julián Ospina y con los que hemos invitado para que hablemos de Estanislao, es muy conocida la historia de que tras la muerte del padre Estanislao hubo esa especie de padres putativos que tuvo Estanislao, que fueron Fernando Isaza y Fernando González, y que lo marcaron. Toño, bueno, vos nos señalás y es muy significativo la presencia de la madre. En esos años, digamos, de niño y luego de adolescente, Toño hablaba de algún personaje en la escuela, en el colegio, alguien que, más allá de la mamá, hubiese hecho también presencia honda en él para formarlo intelectualmente, abrirle caminos. ¿Cómo se fue haciendo Toño? No, realmente, a ver, a pesar de que salió, pues, digamos, echado del Colegio San José, donde los hermanos cristianos, que eso pues es otra historia muy... No la tienes que contar. Pues sí. A pesar de esa cultura francesa de los hermanos cristianos también fue importante. Yo pienso que sobre todo por el francés, porque les permitía leer muchas cosas en francés. Bueno, en San José había varios compañeros, entre ellos Javier Vélez, que, no sé, tenían muchas inquietudes intelectuales y se buscaban libros y se pasaban libros y llevaban artículos sobre el origen de la vida, sobre Darwin. Los hermanos les cogían esos artículos y bueno, gran reprimenda, pero a su vez tenían al hermano Daniel, que los motivaba mucho con... Toño se hablaba mucho del hermano Daniel. El hermano Daniel les leía el Quijote en las sesiones de almuerzo, en las clases de literatura. Los motivaba a la observación de la naturaleza a través de su museo, del Museo del Colegio de San José. Entonces, pues había, digamos que fue importante, pero yo diría que fue un proceso muy autónomo, que no hubo unos maestros, no, realmente no los hubo. Es raro, ¿no? Fue más, digamos, el medio, el ambiente. Ya, digamos, a los 20 años, Toño estaba con el grupo de nadaístas de Medellín, estaba con Amílcar Ú, estaba con Humberto Navarro, con todo el grupo de nadaístas que pues yo pienso que fueron muy, muy importantes. Entre sus amigos en la Universidad de Medellín estaba Jofre Peláez. Entonces era un ambiente, digamos, muy, muy fuerte intelectualmente, de mucha agitación, pero no había un maestro que uno pudiera decir en el colegio, uno específico, o en su vida, como en el caso de Estanislao, no. Gloria, ¿por qué lo echan del colegio? Y mira, sabes, te quiero enmarcar eso en una cosa que yo creo que no es circunstancial. De Zuleta también es conocida la anécdota de su difícil relación con las instituciones, que no es una ausencia de pasión por el conocimiento, sino más bien a raíz de esa pasión por el conocimiento que no se las ven muy bien con el tipo de exigencia institucional.